Excel acepta varios tipos de datos, entre ellos están los números, fechas, horas y textos. Es importante tomar en cuenta qué tipo de datos queremos escribir, sobre todo si después pensamos usarlos en operaciones matemáticas, como es el caso de los números, o si queremos usar fechas u horas en fórmulas. Cuando escribimos números podemos tener diferentes resultados dependiendo de lo que escribimos. Es por eso que es importante el tipo de dato que vamos a usar. En esta hoja de Excel, que es la tercera del libro Datos, escribí lo que estás viendo, los tipos de datos que acepta Excel. El primero de ellos es números. Voy a hacer un poco más grande el zoom. Vemos, por ejemplo, cómo acepta números enteros. Estos números pueden ser del 0 al 9, como estamos viendo aquí. Vemos un ejemplo de números enteros. También acepta números negativos. Los números negativos se caracterizan porque tienen un signo de menos antes de ellos, como es el caso de este menos 345. Excel también puede aceptar números entre paréntesis, sin embargo, cuando lo escribimos, automáticamente lo convierte en un número negativo. Voy a hacerlo con este que aparece entre paréntesis porque lo escribí como texto. Puedes ver cómo hay un apóstrofo antes del paréntesis, es por eso que sí se ve entre paréntesis. Voy a escribir el 1 entre paréntesis, presiono Enter y ve cómo automáticamente se convierte en menos 1. Tenemos también la letra E. Cuando escribimos una cantidad muy grande que no quepa en el ancho de la celda, lo que hace Excel es convertirlo en notación científica. Voy a hacerlo en esta celda, voy a escribir muchos números que pase el ancho de la celda como estás viendo. Ahora presionaré Enter. Al hacerlo vemos cómo convierte automáticamente en notación científica ese número para hacerlo visible en el ancho de la celda. En la barra de fórmulas cómo aparece el número completo. Excel también acepta el símbolo del porcentaje. Nos será útil, por ejemplo, cuando usemos multiplicaciones. Si usamos algún porcentaje de IVA, por ejemplo, o 16 más bien, al multiplicarlo por una cantidad entera, automáticamente tendremos el 16% de esa cantidad. La alineación de los números siempre será a la derecha, a menos que nosotros la cambiemos después. Esto es válido tanto para los números como las fechas y horas. Eso significa que cuando escribamos un número, automáticamente se va a alinear hacia ese lado que es la derecha. Tenemos también los decimales. Notamos cómo en la barra de fórmulas algunos valores tienen más decimales que lo que se muestra realmente. Por ejemplo, este 15.458 y estamos viendo nomás 15.5. Excel lo que hace es redondear el valor dependiendo del número de decimales que nosotros le dijimos que pusiera o mostrara. Esto lo podemos hacer directamente con estas opciones de número en la ficha inicio. Si presionamos este botón, se quitan decimales. Si presionamos el otro, se agregan decimales como estamos viendo. Aparece 15.5 porque yo lo formateé así al crearlo. Excel también acepta fracciones escritas así de esta forma, como vemos, un cuarto, un medio, un quinto y 3/8. Si seleccionamos las celdas estas y vemos el valor en la barra de fórmulas, está escrito en números decimales. Lo que hace Excel únicamente es convertir las fracciones que escribimos a números decimales. Vamos a ver ahora lo que son las fechas. Excel automáticamente convierte a año cuando escribimos una fecha con los dos últimos dígitos únicamente en años comprendidos entre estos 1929 y 2029. Podemos escribir fechas usando guiones como estamos viendo aquí. Al hacerlo automáticamente Excel las convierte en una fecha. Voy a escribir exactamente lo que está aquí, pero si notas tiene un signo de apóstrofo al inicio, es por eso que no lo convirtió en fecha. Lo que voy a hacer es escribirlo nuevamente, pero sin el apóstrofo. Presiono Enter. Vemos cómo cambió los guiones por unas diagonales. Ya lo está detectando como una fecha. Las fechas también las podemos escribir de esta forma usando diagonales. Dependiendo del formato que agreguemos a las celdas, Excel puede convertir las fechas con nombre y números como estamos viendo. Notamos aquí arriba cómo aparece solo con números y guiones. Sin embargo, lo convierte en fecha porque yo también agregué el formato de fecha en esta opción, fecha larga exactamente. Si seleccionamos esta y seleccionamos luego fecha larga, automáticamente hace la conversión como estamos viendo.
También podemos escribir horas, como estás viendo aquí abajo. Cuando trabajemos con fórmulas es importante distinguir entre PM o AM. En el caso de que queramos que aparezca esas letras que nos dicen si es un horario por la mañana o por la tarde o noche. Abajo tenemos también las 16 horas. Si vemos en la barra de fórmulas aparece 4 PM. La forma en que aparece aquí también la podemos modificar. Por ejemplo, aquí está hora 4 PM. También podemos agregar fechas con horas como está aquí escrito. Todo esto que estás viendo, no te preocupes, más adelante lo vamos a usar en fórmulas y así será más claro la utilidad que tiene al escribir fechas y horas o también números. Por último tenemos lo que son los textos. En Excel podemos escribir textos largos como el que estás viendo. También podemos escribir textos con números, como en este caso 25 años. Podemos escribir un número como texto. Esto significa que Excel no lo toma como número. En el caso de que queramos hacer operaciones, inclusive aparece, si notas, un pequeño icono verde en la esquina. Voy a hacer clic sobre él para que aparezca este signo de interrogación y al hacer clic sobre él aparece este mensaje que dice número almacenado como texto. Para almacenar un número como texto, lo único que tenemos que hacer es escribir el apóstrofo antes de escribir dicho número. Esto lo digo en estos tips que están aquí al lado derecho. Podemos escribir varias líneas en una celda como está en esta que estamos viendo. Lo único que vamos a hacer es empezar a escribir. Voy a escribir texto 1 y voy a presionar Alt Enter. Automáticamente se crea una segunda línea. Ahora escribo texto 2 y ya presiono Enter para introducir ambos textos en esa celda. El límite que tienen las celdas para escribir texto es de 16.000 caracteres. Es una cantidad muy grande para una única celda, suficiente para escribir prácticamente cualquier cosa que queramos. Estos son los tres tipos de datos que acepta Excel. Números que pueden ser enteros con diferentes variaciones como los negativos, usar paréntesis, signo de porcentaje. También pueden ser decimales o pueden ser fracciones como estamos viendo. Las fechas y horas pueden escribirse de varias formas como ya lo vimos. Igual los textos pueden ser solo texto, números con texto, únicamente números, pero que son tomados como texto, no como números, porque podemos evitar que Excel formatee automáticamente, por ejemplo, las fechas. Voy a escribir aquí una fecha 22 del 10, como ya vimos, presiono Enter y automáticamente se convierte en 22 de octubre. Sin embargo, si escribo primero el apóstrofo y luego pongo 22-10, ya no hará esa conversión y aparecerá exactamente lo que yo quería escribir. Es importante usar el apóstrofo en estos casos, como aquí lo digo en el punto número 1. Con esto aprendimos a reconocer los tipos de datos que acepta Excel. A continuación vamos a ver la función de autorrelleno.